primer lugar, agradecer a la organización el que me haya invitado en representación del Puerto de Barcelona y también decir que esta presentación es fruto, está realizada junto con Catalina Grimal, que es la subdirectora general de Organización y Recursos, y con Carla Rúa, que es el responsable de proyectos estratégicos e innovación del Puerto de Barcelona. Intentaré ser muy breve, el futuro de la logística, cómo va a condicionar el futuro de los puertos y cómo estos puertos, además de adaptarse con infraestructura, deberán también hacerlo con infraestructura, con enviroestructura, con socioestructura, y luego al final haré, a modo de resumen, unas pequeñas conclusiones. Aquí, desde el punto de vista de logística, lo que viene, como se ha dicho antes bastantes veces, es cambios de mucha entidad. Aquí a mano izquierda se ve un ejemplo de platooning, que es un convoy rodado. El primero de los camiones está tripulado, tiene un chofer, el resto no está tripulado. Se ha hecho experiencias en Rotterdam y en Estados Unidos. Las otras dos imágenes es el primer servicio comercial de transporte de mercancías en camión sin chofer. Se hizo en Nevada, discurrió 200 kilómetros por autopista sin la presencia del chofer. El chofer solamente lo ponía en marcha y luego se sentaba en el asiento del copiloto y el camión accionaba solo. Otra de las imágenes ha salido también, es el proyecto de futuro que tiene Rolls-Royce de una embarcación autónoma. Drones para repartir mercancía, robots para repartir mercancía, y la zapatilla está imprimida en 3D. El PricewaterhouseCoopers auguraba que la impresión digital puede llegar a representar una amenaza para el transporte marítimo que puede afectar a un 30% y en el transporte aéreo de casi un 40%. Son datos importantes que no tardarán mucho en imponerse y que, evidentemente, cambiarán muchísimo la logística que entendemos ahora y, por tanto, cambiarán muchísimo también el concepto de puertos que tenemos ahora. Hyperloop es uno de los proyectos para el transporte de pasajeros y mercancías en tubo al vacío de alta velocidad, hasta 1.200 kilómetros por hora. Los Ángeles está estudiando la posibilidad de utilizarlo para contenedores, para sacar contenedores de puerto hasta fuera de la aglomeración. Y en Abu Dhabi hay un encargo similar para mercancías para que esté ejecutado antes del 2020. Son cambios muy importantes que vamos a tener que afrontar. Los puertos. Los puertos tenemos una serie de presiones y tendencias, muchas ya se han comentado. Por un lado, las presiones tecnológicas. Por otro lado, las de negocio y también las logísticas. En tema tecnológico, el tamaño de los buques, tanto los portacontenedores como los cruceros, como los graneleros, cada vez son más grandes. Esto implica pues, que los puertos tienen que adaptarse, la propia infraestructura, el transporte cada vez más automatizado, hasta el punto en que va a haber los vehículos de transporte, en el futuro van a ser autónomos, y después el fenómeno de la Internet física, es decir, al final la carga va a decidir, como hacen los emails, cuál es el mejor sistema que tiene que elegir para llegar al destino que tiene prefijado. Y nadie se va a preocupar de cuál es el camino que toma, va a decidir la propia carga. Desde el punto de vista del negocio, la concentración de navieras, cada vez la sobreoferta y los costes reducidos hace que las navieras se vayan concentrando. También las terminales, esto hace que tengan mucho más poder. Esto significa que la relación, ya decía el señor Jorga, ¿no? La relación de gobernanza en los puertos pues va a cambiar, porque el poder está en manos del que tiene el poder de decisión.
La volatilidad de los mercados y de las rutas, cada vez más. Los puertos estamos situados, la oferta la tenemos a disposición, la demanda es muy volátil, ¿no? La integración de externalidades, antes se ha comentado la aeroviñeta, todas las externalidades de medio ambiente, de contaminación, de salud pública, de coste, de inversión y mantenimiento de infraestructuras. Todo esto al final va a estar integrado en los costes de transporte y de logística. También la inversión privada, cada vez más la inversión privada juega un papel más importante. Desde el punto de vista de la logística, la integración de la cadena logística es un hecho cada vez más, no solo de la cadena logística, sino también la interoperabilidad entre cadenas y entre redes, la sincromodalidad, la globalización y multipolaridad, los operadores globales, las decisiones no se toman cerca del puerto ni a nivel local, se toman a lo mejor en la China, en las sedes de las grandes compañías, ¿no? Y la sobreoferta de capacidad. Esto significa que en el futuro de los puertos van a haber cambios tecnológicos y de obra, van a haber cambios tecnológicos y de información, y tiene que haber cambios también de responsabilidad. Con lo cual, los puertos tendremos que adaptarnos no solo a nivel de infraestructura, sino también a nivel de lo que podríamos llamar infraestructura y de enviroestructura y socioestructura. Intentaré explicar de infraestructura muy someramente los principales retos de los puertos, calados mayores. No todos los puertos van a tener la disposición de aumentar los calados, porque no es sencillo, los barcos cada vez exigirán más. Habrán dos categorías de puertos, los puertos con gran calado para grandes buques y otros puertos de calado más reducido. Las gruas mayores para alcanzar más manga. Los rendimientos de terminal muy superiores significa más superficie y más automatización. La sincronización intermodal en los puertos conlleva infraestructura, no se hace solo. Y el tema de los accesos y salidas de la zona portuaria, los puertos no van a terminar en el límite de la zona portuaria, sino que van a extenderse, se están extendiendo de hecho ya en el transporte, para los accesos, para las salidas, y al final las comunicaciones dentro del hinterland van a ser realmente el puerto del futuro. En cuanto a infraestructura, las principales adaptaciones es disponer de una red de fibra óptica en todo el territorio para soportar Internet de las cosas y la industria 4.0, comunicaciones inalámbricas de amplio de banda para el Wi-Fi, tanto indoor como outdoor, el 5G que viene y otros nuevos avances tecnológicos que se van a ir imponiendo, estándares en ciberseguridad, evitar lo que pasó en junio con MERS, junio pasado con MERS, es muy claro, adaptar los puestos de trabajo en los puertos, adaptarlos al trabajo digital, que no es fácil, y por último, en algunos casos, la prestación de servicios de telecomunicaciones a terceros. Es decir, la posición de fuerza que tiene la autoridad portuaria permite dar mejor servicio directamente que no las compañías de servicios a concesionarios o a instalaciones o a operadores dentro del puerto. Algunos ejemplos de hardware de infraestructura, los servicios de telecomunicaciones. Tenemos una fibra óptica desde el año 92, 93. Ahora con un nuevo plan de telecomunicaciones se refuerza para que cubra la totalidad de toda la zona portuaria. Tenemos en las entradas, los accesos de entrada, tenemos controles, donde se lee la matrícula, se lee la tipología de vehículo y la hora de entrada y de salida. Esta información luego nos sirve
ahora veremos algún ejemplo, ¿no? para tratarla de forma inteligente y que nos aporte valor. Acceso a los terminales. Las propias terminales han puesto controles de acceso en sus terminales y esta información la comparten con la autoridad portuaria. Esto permite, por ejemplo, combinando el control de accesos del puerto y el control de accesos a las terminales, permite saber el primer número es... Perdón. El primer número es el número de vehículos que han entrado dentro del puerto pero no han entrado en la terminal. Es decir, es directamente proporcional a las colas que hay en la zona portuaria durante 20 minutos. Son datos 20 minutales. La segunda columna es los camiones que están en operación en la terminal, es decir, que han entrado a la terminal y aún no han salido. Y la tercera columna es el número de visitas en los últimos 20 minutos, el número de visitas que hay ahora de camiones operando en relación al acumulado de todo el día. Es un ejemplo. El otro ejemplo es en base GIS, toda la información del puerto se está volcando en base GIS. Ahora tenemos datos de obras, evidentemente, de concesiones, toda la documentación relativa a concesiones. Tenemos sensores ambientales, tenemos las obras que se están realizando y la idea es que llegue un momento en que toda la información pueda estar referenciada geográficamente en un GIS potente. Desde el punto de vista de enviroestructura, los principales retos que vamos a tener los puertos en el futuro van a ser reducir la huella de carbono del puerto y de la cadena logística, va a ser una exigencia importante. Disponer de infraestructura de suministro de combustibles alternativos, particularmente gas natural para buques y para camiones pesados. Disponer de infraestructura de conexiones eléctricas a buques en los muelles. Sensores en lado tierra y sensores en lado mar. Y principios de simbiosis industrial, es decir, el intercambio de energía o de materia, de residuos entre diferentes instalaciones, diferentes concesiones dentro del puerto. Vamos a ver, perdón, y también me olvidaba el tema de energía. Es decir, para ser un puerto smart necesitaremos mucha energía y los puertos pues, son zonas en que van a tener que plantearse este tema muy importantemente para tener suficiente capacidad. En cuanto a reducción de huella de carbono, en un puerto significa cambiar los combustibles de buques y de camiones, electrificar los motores ligeros, gasificar, en la medida que sea posible, los motores del transporte pesado y reducir el consumo energético y, sobre todo, el ganar en eficiencia. Esto es un ejemplo de un proyecto en Barcelona Cero Carbón, que consiste en ser neutro en carbono en el paso de mercancías por el puerto de Barcelona. Es decir, en este caso son contenedores. La idea es inventariar la huella de carbono del paso de contenedores por el puerto de Barcelona, reducir con todos los agentes, porque el paso significa desde que el buque entra en la boya, atraviesa la boya, hasta que sale el camión o el ferrocarril de la zona portuaria, o al revés en caso de exportación. Entonces, podemos ver, este es un ejemplo de inventario, datos del 2014, la contribución en toneladas de CO2 equivalentes de cada uno de los actores que forman parte del paso de la mercancía por el puerto, y la idea es reducir con todos los agentes que están implicados esta huella y en lo que no se pueda reducir, compensar con proyectos de compensación. La idea es que todos los contenedores que pasen por el puerto de Barcelona podamos certificar que no contribuyen, que su huella de carbono para el paso de Barcelona es neutro. También en la página web
disponemos de el PortLink, que es una ecocalculadora que calcula para trayectos, busca alternativas logísticas entre dos puntos, un origen y un destino, y calcula no solo las emisiones de CO2 equivalentes, sino también las emisiones de gases contaminantes y otras externalidades. Desde el punto de vista de suministro de combustibles alternativos, el gas natural para buques va a ser lo más importante y para camiones pesados. Se elija el modelo que se elija, siempre los puertos necesitaremos almacenamiento de GNL y el suministro al buque o al camión mediante cisterna o mediante gabarra. Además de esto, de esta infraestructura, es muy importante, y estamos trabajando en ello, es promover el GNL en estas primeras fases de penetración en diferentes sectores de movilidad, bonificar al máximo. El puerto de Barcelona bonifica por encima de la ley los buques propulsados por GNL y regular las operaciones de bunkering de GNL en un momento en que hay una falta de regulación, porque es un tema muy nuevo. Conexiones eléctricas a buque, hay varias posibilidades. Este es un ejemplo del proyecto CORE, que coordina Enagas y Puertos del Estado, de conexión desde tierra mediante una generación autónoma con motor de gas. Estamos trabajando también con conexión desde red de distribución, aunque es un poco, los costes son muy elevados por las condiciones del término de potencia y los peajes, y estamos también estudiando la posibilidad de una conexión directa desde un ciclo de generación, de un central de ciclo combinado que tenemos en el puerto. De sensores fijos, disponemos de estaciones meteorológicas, de una red de sensores automáticos de contaminación del aire y de sensores manuales. La idea es ir sensorizando todo aquello. El puerto vamos a disponer de sensores que nos permitan conocer el estado, desde un punto de vista ambiental estamos hablando ahora, el estado del puerto, y combinando estos sensores o estos sensores con datos, sacar información de valor que pueda repercutir en la política ambiental y también en el negocio cuando sea posible, ¿no? El ejemplo de drones móviles, del control que está llevando a cabo EMSA en el Mar del Norte y en el Báltico, del control de los buques de las emisiones de óxidos de azufre. Los sensores, también las sondas acústicas multihaz y de barrido lateral que disponemos en el puerto y que permiten, me doy por enterado, y que permiten conocer el fondo, ¿no? Conocer la batimetría, conocer el fondo, la rugosidad y la naturaleza del fondo. También sensores remotos activos como los radares, radiómetros de microondas, los sensores ultravioletas. Todas estas tecnologías van a ser tecnologías que vamos a utilizar en los puertos. Simbiosis industrial. En el puerto tenemos dos ejemplos de relaciones simbióticas entre concesiones. Una concesión que aporta y vende vapor a una concesión vecina, un vapor de agua que le es excedente y que la otra necesita, la otra concesión necesita. Y otros ejemplos es el frío de la planta de regasificación. Estamos mirando de aprovecharlo para otros usos de refrigeración en el entorno. Y por último, también desde el punto de vista de enviroestructura, el tema de energía. Las energías renovables, hay pocos ejemplos en el sistema español. En Bilbao tienen 10 megavatios en 5 aerogeneradores. En Barcelona, en cubiertas, le vamos a tener hasta 3 megavatios en naves logísticas dentro de la zona portuaria y en marquesinas de aparcamiento. Hay un gran trecho a recorrer en este tema, ¿no? de renovables en los puertos, y además de esto también las posibilidades, la alta demanda que va a requerir la energía en los puertos va a exigir soluciones de generación distribuida o de líneas cerradas, es decir, de una cierta autogestión de la oferta y demanda de energía dentro de la zona portuaria. Por último, a nivel de socioestructura, los puertos es muy importante las relaciones puerto-ciudad. La pervivencia de un puerto depende
de esta relación, así de claro. La creación de actividad y riqueza por entorno, esto ya es muy conocido. La formación para nuevos perfiles, el puerto va a demandar un perfil muy diferente al que hay ahora. El aprovechamiento de este ecosistema de innovación, en los puertos va a haber un conocimiento tecnológico y muy desarrollado y que se puede aprovechar para innovar, para fomentar la innovación y, por supuesto, el cambio de gobernanza, ética y transparencia. Relaciones Puerto-Ciudad, estamos trabajando para crear un Port Center, que es un centro de interpretación del puerto. Desde el punto de vista de creación y riqueza, el puerto es responsable de más de 30.000 puestos de trabajo directos, lo cual representa el 6,3% de los puestos de trabajo de Cataluña, y la intensidad de esta generación de empleo es más elevada que la intensidad del empleo industrial. Es decir, con lo cual somos focos desde el punto de vista de empleo muy positivos. Tema de formación, en Barcelona hay la Escuela Europea de Transporte Intermodal, que hace cursos de especialización para formación profesional y bachillerato de comercio, cursos de comercio internacional y logística, y también hace másters y otros cursos. Y después del ecosistema de innovación, Port Innova, con los institutos de bachillerato metropolitanos, tenemos programas de innovación, es decir, empresas portuarias plantean retos y los estudiantes buscan soluciones desde un punto de vista absolutamente diferente. El Port Challenge Barcelona es para empresas innovadoras, se les plantean retos tecnológicos que tienen que directamente por la autoridad portuaria y tienen que resolver. El Tech City es un hub tecnológico donde hay startups. El Barcelona Cluster Nautic, el Chainport, son ejemplos más de este fomento de aprovechamiento de este ecosistema de innovación. Por último, gobernanza, ética y transparencia. Evidentemente, los puertos se nos va a exigir una manera de gobernar muy diferente. Es decir, entre otras cosas porque vamos a perder mucho poder, ¿no? Lo cual pues es muy importante. Y después también el puerto hemos empezado ahora el plan de sostenibilidad sectorial, que lo que hace es conocer las expectativas del sector, de los stakeholders, y responder a estas expectativas compartiendo indicadores de desempeño ambiental que sean reflejo del comportamiento no solo de la autoridad portuaria, sino de todo el conjunto de los actores que estamos en la zona portuaria. Y a modo de conclusiones, pues los cambios van a ser muy fuertes, los cambios que vienen. Van a ser cambios muy tecnológicos. Los puertos juegan un rol muy importante en estos cambios para adaptarnos, y vamos a tener un rol más de facilitadores que no de operadores, porque cada vez vamos a estar más apartados de la trinchera, y para esta adaptación los puertos, además de la infraestructura, necesitarán disponer de una adecuada infraestructura, enviroestructura y socioestructura. Muy bien, pues muchas gracias por su atención.